es la fórmula. Si me dicen la temperatura de congelación, tenemos que utilizar la formulita de descenso crioscópico. ¿Estamos? Y esa formulita dice que el delta de temperatura es la constante crioscópica por la molalidad por el coeficiente de Van Hoff. ¿Sí? Bien. La constante crioscópica es una propiedad del agua y estamos pensando en, siempre en que estamos haciendo en este caso soluciones con agua, ¿sí? Si yo no me equivoco y al final de la guía está esa constante, la constante crioscópica del agua es de menos 1,86 grados Celsius por unidad de molalidad, ¿sí? Bien. Por ejemplo, vamos a resolverlo para el cloruro de calcio, que es más interesante. Este dato se obtiene de alguna tabla, ya lo tenemos. Ahora, la molalidad la vamos a tener que calcular porque no me dan en unidades de molalidad, me dan en me están dando en porcentaje peso en peso. ¿Y qué significa 32% de porcentaje peso en peso? Que tenemos 32 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. ¿Es correcto eso? Sí, profe. Entonces, si quisiéramos pasar a molalidad, ¿sí? La molalidad es número de moles de soluto por 1000 gramos de solvente. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es a la masa de la solución restarle la del soluto, ¿sí? Entonces, si en 100 gramos yo tengo 32 gramos de soluto, la otra cantidad de masa será la masa de solvente, es decir, 100 menos 32 gramos, que eso me debería dar 68 gramos de solvente, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer acá grande. Por 32 gramos de soluto, que es cloruro de calcio, tenemos 68 gramos de solvente. ¿Hasta ahí me siguen? A esto lo obtuvimos desglosando el porcentaje peso en peso. Entonces ahora, por cada 1000 gramos de solvente, tendremos, a ver, por cada 1000 gramos de solvente, tendremos 470 gramos de soluto, ¿sí? Ahí estamos un pasito más cerca de calcular la molalidad, pero la molalidad es moles de soluto por cada 1000 gramos de solvente. Entonces, utilizando el peso molar del cloruro de calcio, ¿sí? Que lo tengo por acá, es 110,98 gramos por mol, ¿sí? Podemos obtener el número de moles de el cloruro de calcio, ¿sí? Que a mí me da 470 gramos dividido 110,98, 4,24 moles de cloruro de calcio en 1000 gramos o 1 kilo de solvente, ¿sí? Entonces, todo esto que hicimos es para poder calcular o llevar a las unidades necesarias en el cálculo del descenso crioscópico, que es con unidades de molalidad. Entonces, la molalidad del cloruro de calcio es de 4,24 molal, es decir, mol por kilo de solvente, ¿sí? Bueno, ahora voy a borrar esta partecita porque, bueno, ya hicimos todo esto. Bien, ¿y qué es lo último que me falta completar o conocer para calcular el descenso crioscópico? ¿Sí? Fíjense, ya tenemos la constante crioscópica, que la debo haber sacado de alguna tabla al final de la guía, que tenemos grados Celsius por molal, tenemos la molalidad, que es 4,24 molal, y esto que es el coeficiente de Van Hoff,
¿Cuánto vale para el cloruro de calcio? Les pregunto a ustedes. 3. Exacto, 3. Porque el cloruro de calcio se disocia en 2 aniones cloruro y calcio. Y como estamos, el descenso bulloscópico es una propiedad coligativa, depende del número de partículas, ¿sí? Bien, a mí, todo esto, fíjense que esto se cancela, me dio menos 23,66 grados Celsius, ¿sí? Ahora bien, a mí lo que me preguntan es la temperatura de congelación, ¿sí?, de esa solución, ¿sí? Que fíjense, esta es la ventaja, o digamos, por eso es que se agregan estas sales, se tiran en el piso porque se forma en algún momento una solución, ¿sí? Y para calcular la temperatura de congelación voy a sumar la temperatura original de fusión más el delta T de congelación. ¿A qué temperatura funde el agua, que es el solvente que estamos utilizando? Funde a 0 grados Celsius. A eso le sumamos el delta, que bueno, es negativo, ¿sí? Entonces fíjense que la temperatura de congelación es de menos 23,66 grados Celsius. Les hago esta aclaración porque, nada, que tengan en cuenta que lo que calculamos acá es el delta. Si bien en este caso, bueno, es directo porque la temperatura de fusión del agua es 0, bueno, que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, fíjense que al agregar cloruro de calcio, ¿sí?, antes de que lleguen, no sé, las primeras lluvias, antes del invierno, se forma una solución con ese punto de congelación. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto en esos países que tienen todos esos problemones con la nieve? Que entonces el agua ahora se va a hacer sólida a esta temperatura, ¿sí? Entonces, en vez de tener nieve, se tiene esta solución. Por ejemplo, si hace menos 20 grados, en vez de tener una banda de nieve, voy a tener a esa solución o a una mezcla de agua con esta sal. Si ustedes hubieran hecho el procedimiento para la urea, deberían haber, bueno, calculado, la constante es la misma, ¿sí? Tendría que haber hecho todo el proceso para calcular la molaridad. ¿Y cuánto es el coeficiente de Van Hoff para la urea? 1. Es 1 porque es una molécula, no se disocia, ¿sí? No es un compuesto iónico. Por lo tanto, el cálculo es idéntico, el procedimiento es idéntico, simplemente teniendo la precaución de que acá el coeficiente de Van Hoff es 1, ¿sí?